El estómago tiene varias funciones, ¿ok? De las funciones que más me interesa es la función secretora, pero vamos a ver la función motora. ¿En qué consiste la función motora? Recuerden que cuando hablamos de peristalsis, hablamos de contracciones, para que no, pues hay que manejarlos como términos intercalados, ¿sí? Entonces, la función motora del estómago básicamente funciona como una licuadora, ¿sí? Hace una mezcla entre el alimento que viajó en forma de bolo, o sea, el que cayó del esófago, ¿ok? El alimento cayó aquí al estómago. El estómago ya tiene jugo gástrico, te empieza a producir más jugo gástrico y empieza a mezclarlo, ¿no? Entonces, eso es parte de la función motora, ¿ok? Funciona como una licuadora, así como se los comenté, ¿ok? Entonces, la función motora, cuando el estómago ya está muy distendido, está lleno, o ya hay gran cantidad de jugo gástrico, va a empezar a propulsar o a generar peristalsis, ¿ok? Para empezar a vaciar, esa es la segunda función del estómago, vaciamiento. Como se llena, se vacía. Entonces, ¿qué va a vaciar? El quimo, ¿sí? El quimo, recuerden que es el alimento que ya se mezcló con el ácido gástrico, ya es el jugo digestivo, ¿sí? Entonces, el vaciamiento va a ayudar, bueno, el vaciamiento va a ocurrir una vez que el alimento, ¿ok? Para que el alimento pase por el esfínter pilórico, ¿sí? Recordar que los esfínteres se abren por un mecanismo de acidificación. Entonces, el estómago, cuando nosotros comemos, el ácido del estómago, bueno, el jugo gástrico, el estómago torna muy ácido, ¿sí? Entonces, ese medio ácido va a generar que se abra este esfínter acá, ¿no? Que normalmente está cerrado, ¿sí? Esto lo que estamos viendo aquí es el nervio vago, ¿sí? Y sus raíces, ¿sí? Es el par craneal número 10. Recuerden que el estómago tiene su propio marcapasos, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuándo se va a estimular ese nervio? ¿Ok? ¿Cuándo se va a estimular el nervio vago? ¿O cuándo va a ocurrir la respuesta vagal? Que es el estímulo principal para que se libere el ácido gástrico. Desde el primer momento en que imaginamos en comida, ¿sí? O la otra, que el alimento esté en el estómago, o la otra vez, para pasar el alimento hacia intestino delgado. Entonces, este es el estómago, este es el jugo gástrico, ¿ok? Vean cómo el alimento cayó y el estómago empieza a producir más ácido, se empieza a tornar mucho más ácido estómago, ¿sí? Bien, va a haber un momento en que se distiende tanto el intestino que el nervio lo va a sensar y lo va a interpretar el cerebro y el cerebro va a empezar a estimular otras hormonas, ¿ok? Cuando el ácido, cuando el pH del estómago se torna muy ácido, pues este esfínter, vean aquí, este esfínter, este es el esfínter pilórico, cómo conecta con el intestino. Está cerrado normalmente, ¿sí? ¿Cuándo se va a abrir? Pues cuando el estómago se vuelva muy ácido, ¿sí? Bien. Entonces, el estómago va a generar contracciones, la función de motilidad, ¿sí? Va a empezar a generar contracciones y esas contracciones va a ayudar a que propulsen el alimento, el quimio, que pase por el esfínter esofágico, el esfínter pilórico, ¿sí? Vean cómo se abre, ya está muy ácido, ¿ok? El pH del estómago ya está muy ácido y aparte ya se generaron las contracciones, ¿no? Perfecto. Y vean aquí, vean la distensibilidad del estómago, se empieza a disminuir, ¿no? Se deja de estirar, ¿ok? Y regresa como a su tamaño normal, ¿sí? Y el ácido se empieza a neutralizar, ¿por qué? Porque también se liberó bicarbonato en ese momento, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa con el duodeno? El duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Por ejemplo, cuando el alimento llega al intestino, tiene un pH más o menos entre 3 a 4 y que sigue siendo ácido. Bueno, entonces en ese momento el intestino tiene su capacidad de producir bicarbonato, ¿ok? El intestino produce bicarbonato y aparte el páncreas produce bicarbonato, ¿sí? El páncreas está de este lado, ¿sí? Esta es la cabecita del páncreas, ¿ok? Y esta es la ámpula de Vater. Este esfínter se va a abrir cuando el alimento va por acá, a este lado bajando, ¿sí? Y este esfínter va a empezar a salir jugo pancreático ahora, ya no jugo gástrico o jugo digestivo. Va a empezar a bajar y empieza aquí a liberarse amilasa y lipasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay alimentos con proteínas, alimentos con grasas, ¿sí? Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Bien, entonces, la función más importante, la que a mí más me interesa, para que ustedes sepan, es la función secretora, ¿ok? Que es básicamente la formación de jugo gástrico, ¿sí? Bien, cuando hablamos del estómago, tenemos dos glándulas importantes. Tenemos las glándulas oxínticas, ¿ok? Que son
que adentro de esas glándulas hay células parietales, ¿ok? Y esas células parietales son las que producen jugo gástrico o eh, ácido clorhídrico. Y tenemos las glándulas pilóricas, ¿sí? Bien, y estas glándulas pilóricas se encargan de producir tanto gastrina, ¿ok? O moco que es para lubricar el alimento, para que viaje de forma más resbaladiza, ¿sí? Bien, ¿y qué tiene interesante, pues, estas células o estas glándulas oxínticas? Bueno, una de ellas es que va a producir, ¿ok? Ion hidrogenión, ¿ok? Que es el componente del jugo gástrico, del ácido clorhídrico, y la otra es que ayuda a producir factor intrínseco, ¿sí? Que es para ayudar a metabolizar, en este caso, a la vitamina B12. Bueno, entonces estamos hablando acerca de las glándulas, ¿ok? Entonces las glándulas oxínticas tienen por dentro células parietales. Y aquí puedes darte cuenta cómo se ven estas células acomodadas, ¿no? En el estómago. Por ejemplo, aquí, hace un momento cuando vimos los dibujitos, cuando puse los ejemplos, están aquí al lado de las células, ¿sí? Ven, aquí están las células principales, ¿ok? Las principales, también las células P, también se le pueden conocer como células peptídicas, ¿ok? Las células enterocromáfinas, las ASL, ¿ok? Y las células parietales, ¿no? Que son las partes de las glándulas oxínticas. Hasta aquí no te perdí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que el estómago en el corte histológico se ve que tiene como un hoyo, ¿ok? Tiene varios hoyos, ¿ok? Y entre todos esos hoyos hay células y hay glándulas. Hasta aquí está fácil, ¿sí? Bien, entonces, normalmente el pH del estómago vacío, ¿ok? Bueno, en una persona ayunas, pues el pH es de 0.8. Por eso es mucho más fácil que una persona tome una pastilla o tome una tableta de pastilla, una tableta, un medicamento en ayunas. ¿Por qué? Porque se disuelve muy rápido el medicamento por el estómago, a comparación de que cuando ya comió, ¿no? Bien, ahora, al mismo tiempo que se libera todo el tiempo, recuerden, al mismo tiempo que se libera el jugo gástrico o el ácido clorhídrico, todo el tiempo se está liberando bicarbonato. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo sabe que es muy ácido eso, ¿no? O sea, no se va a dejar quemar por sí solo. ¿Me expliqué? Bien, y todo esto se puede interpretar a nivel sanguíneo y a nivel plasmático, pero eso no me interesa tanto. Lo importante es que sepan aquí que una persona cuando come, en este caso, libera jugo gástrico, libera mucho bicarbonato, ¿ok? Y de hecho, eso te lleva al ejemplo de la marea alcalina o el famoso mal del puerco, que también viene después. Bueno, y esta célula que se ve como de aspecto triangular, ¿ok? Aquí vean mitocondrias, el núcleo de la célula, ¿ok? Esto se le conoce como cananículos, ¿ok? Normalmente están cerrados esos cananículos, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento se abre? Pues cuando hay un alimento, ¿no? O cuando se libera acetilcolina y la acetilcolina llega al estómago, ¿sí? Bien, entonces, recuerden que esta célula parietal no nada más produce ácido clorhídrico, también produce factor intrínseco. Y de hecho, esta célula es la que se bloquea cuando un paciente utiliza omeprazol o algún inhibidor de la bomba de protones, porque la bomba de protones aquí está adentro de esta glándula, ¿sí? Está insertada aquí en esta glándula, ¿sí? Bien. Y como se pueden dar cuenta, eso que vimos acá, ¿ok? Este ejemplo de glándula, ¿ok? Tiene su cuello, ¿ok? Tiene su base, ¿sí? Y sabe que tiene como un hoyo, ¿no? Y ese es el hoyo que les digo que es característico en los cortes histológicos del estómago, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa con los canálicos? ¿En qué momento se abre? Bueno, pues cuando se activa la bomba TPasa. Entonces, ¿en qué momento se activa la bomba TPasa? Pues en el momento en que hay un alimento que tiene que digerirse o tiene que trabajar el ácido clorhídrico, ¿no? En el momento en que tenga que trabajar el ácido clorhídrico, liberarse, ¿ok? Normalmente está lleno de agua el estómago, ¿ok? Pero por medio de una enzima que nosotros tenemos en el estómago, en los eritrocitos, en los pulmones y en muchas partes del cuerpo, que se le conoce como anhidrasa carbónica, pues va a convertir ese agua en ácido carbónico, en otras cosas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa con el agua normalmente que hay en el estómago? Pues se disuelve, se mezcla, ¿ok? Con iones hidrogeniones, ¿ok? Y el ion hidrogenión viene de afuera y va a entrar a la parte intraluminal, ¿no? Entonces, más o menos se ve así. Entonces, vean, por ejemplo, esto. Esta es la célula, bueno, esta es la glándula oxíntica, las células parietales ahí están. Vean cómo se abre esos canalículos, ¿ok? Como se abre esos canalículos, se va a empezar a liberar, pues, ácido clorhídrico, ¿no? HCl, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuándo se abre? Pues cuando se activa la bomba TPasa. La bomba TPasa, aquí,
aquí esta bomba ATPasa, la bomba de protones ATPasa, la de bomba de protones me refiero a ion hidrógeno potasio. Esta bomba, su función es estar intercambiando potasio y ion hidrógeno. O sea, lo que hace es que permite que ingresa ion hidrógeno y genera que salga potasio, ¿sí? Entonces, cuando a un paciente le damos omeprazol, pues se bloquea esa bomba. Ahora, ¿qué pasa normalmente con el cloro? Porque estamos hablando del ácido clorhídrico, ¿sí? Es ion hidrógeno mezclado con cloro. El cloro normalmente está entrando de forma de difusión simple, pasando y entrando normalmente, ¿no? ¿Sí? Bien. Ah, ojo, y aquí estamos viendo la enzima anidasa carbónica, carbonic anhydrase, ¿ok? En inglés. Vean aquí cómo el ion hidrogenión, ¿ok? Se puede mezclar con bicarbonato, ¿sí? O los puede, más bien los va a separar, ¿sí? En el momento en que se libere mucho, o se está produciendo mucho ion hidrogenión o se generan muchos protones, pues en ese mismo momento el ácido carbónico se va a desfragmentar por la anidasa carbónica para producir bicarbonato. Y ese bicarbonato va a compensar, ¿ok? El acidez del estómago. ¿Me explico? Bien. Ah, y ojo, cada vez que se active esta bomba, la bomba de protones, pues activa la bomba ATPase, ¿sí? Porque la bomba ATPase lo que va a hacer es, su función es ingresar 2 de potasio y sacar 3 de sodio. Entonces es, bueno, el potasio que se está escapando, bueno, se está fugando porque está dejando que ingrese, en este caso, iones hidrogeniones, pues la bomba ATPase, la que nosotros conocemos, la de sodio-potasio, pues se va a activar y, en este caso, el potasio va a ingresar, o sea, a reciclar por medio de esta bomba. Entonces, para que se den cuenta cómo funciona el sistema de reciclaje, ¿sí? Y con relación a la secreción gástrica, pues como nos podemos dar cuenta que en el momento en que se libera iones hidrogeniones o cuando hay un incremento de iones hidrogeniones porque se activó la bomba de protones, pues se va a producir una gran cantidad también de bicarbonato, ¿sí? Entonces, ese bicarbonato pues va a ingresar a la célula para compensar la acidez estomacal, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver algunos estímulos por los cuales se le da más ácido gástrico y otros que los inhiba. Por ejemplo, del inicio de la clase yo te expliqué que la gastrina, la histamina, la estimulación vagal, en este caso la acetilcolina, todos los neurotransmisores, la acetilcolina, pues son los que genera acidez estomacal, ¿no? ¿Ok? Y cuando se liberan, pues la mayoría de las veces es porque hay un alimento en el estómago, ¿ok? Bien, ¿y cuáles son los estímulos necesarios para que se bloquee la secreción gástrica? Bueno, que se produzca péptido gástrico, ¿ok? El péptido BIE, ¿ok? La secretina libera mucho bicarbonato y todo lo vamos a ver. Y hay otra más aquí que no están viendo, se le conoce como somatostatina, ¿ok? Que es la hormona por excelencia, en este caso inhibitora, pero a nivel digestivo. No estamos hablando de GABA como si fuera a nivel neuronal, ¿no? O sea, aquí es la somatostatina, ¿sí? Y su anólogo es el octreótido, ¿sí? El fármaco. Entonces, vean aquí cómo funciona la alianza carbónica, ¿ok? Vean lo que hace normalmente, ¿ok? Genera ácido carbónico, ¿ok? ¿Ok? Tenemos el bicarbonato aquí ya en el estómago, ¿ok? En la célula parietal. Sí, aquí estamos a nivel de la célula parietal, aquí estamos en sangre, ¿ok? Y aquí estamos dentro, pues, del estómago, ¿no? ¿Ok? Entonces vean normalmente la función que tiene, pues, esta enzima, ¿ok? Vean, ojo, vean el cloro cómo ingresa normalmente de forma muy pasiva, ¿no? O sea, de forma difusión simple, o sea, sin ningún movimiento, sin ninguna alteración con la célula. Pasa como si nada, ¿ok? Entonces, acá estamos viendo cómo se mezcla el cloro y el ion hidrogenión para formar ácido clorhídrico, ¿sí? Vean aquí cómo se mezclan, ¿no? ¿Ok? Bien. Y vean, por ejemplo, acá lo que va saliendo. Aquí va saliendo potasio, ¿sí? Y este potasio que va saliendo, ¿ok? Y este movimiento que ven aquí, esto que está aquí es la bomba ATPase, ¿sí? Pero la bomba de protones, la de potasio, ion hidrogenión, ¿sí? Y la bomba de este lado es la bomba ATPase, ¿sí? Entonces, con imágenes de Guyton, pues así se ve. Por ejemplo, aquí lo ponen a nivel intersticial, es la parte extracelular, ¿no? Y esto es a nivel de lumen, ¿sí? Bien. Entonces, vean los dos lados cómo está. Por ejemplo, este lado aquí tenemos la bomba sodio-potasio, la que nosotros conocemos. Y esta es la bomba de protones, ¿sí? Vemos potasio y vemos protones aquí, ¿sí? Vean, ambos requieren ATP, ¿sí? Y vean aquí cómo el cloro accede con facilidad, difusión simple, ¿sí?
El agua también, todo el tiempo está pasando eso. Recuerden que el estómago está lleno de agua, entonces nada más es una mezcla de iones y de protones, y así se forma el jugo gástrico. ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces el CO2 que ven aquí, este es el CO2 normalmente que consume una célula. Por ejemplo, la célula consume ATP y tenemos oxígeno. ¿Sí? El oxígeno entra a la fosforilación oxidativa, produce ATP, perfecto, ¿no? Se genera el metabolito del CO2 y el CO2 se puede mezclar con la densidad carbónica, así como lo dijeron. Y como se mezcla, pues puede formar ácido carbónico. Ah, pues ese mismo ácido carbónico se puede descomponer, ¿ok? Separando, en este caso, por medio de la anhidraz carbónica, podemos tener agua y el agua se puede quedar dentro del estómago. Pero si lo separamos, nos quedamos con un protón, ¿sí? Y ese protón, ya sea se puede quedar ahí guardado, la otra es lo utilizamos para la producción de jugo gástrico, ¿sí? Entonces, cuando ocupamos jugo gástrico, cuando nosotros comemos, pues tienen que utilizar todas estas herramientas que nosotros tenemos en el cuerpo, ¿no? En este caso, la célula parietal. Bien, ahora, ¿en qué momento se va a liberar esa acetilcolina? Como se pueden dar cuenta, ocupamos una respuesta vagal, o sea, el cerebro lo tiene que interpretar primero, el marcapasos del estómago, ¿ok? El nervio vagal, ¿ok? Manda un reflejo y ese reflejo hace que se estimule las células G, que se libera gastrina, ¿sí? Y esa gastrina, ¿ok? Pues obviamente puede ser un feedback negativo o ya sea un feedback positivo. El feedback positivo, pues va a pedir, oye, libérame acetilcolina. La acetilcolina, cuando se libera, ¿ok? Por respuesta vagal, pues va a generar que se libere, pues se estimule más las células G. Y cuando las células G ya tienen gran cantidad de ácido, pues ya le va a avisar, o sea, al cerebro, que, oye, ya tengo mucho ácido, ya no me vendes más acetilcolina. Eso es feedback negativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el momento en que se estimula, bueno, el primer momento en que hay una respuesta vagal, pues va a estimular las glándulas oxínticas, donde están las células parietales. Se va a empezar a liberar pepsina y se va a empezar a liberar iones hidrogeniones, ¿ok? Ácido clorhídrico. Ah, ojo, aquí dice pepsina, debería ser pepsinógeno, pero la pepsina, o sea, la forma activa del pepsinógeno, ¿en qué momento se va a convertir? Pues cuando el pH del estómago se va tornando muy ácido. Entonces, esta pepsina ya tiene la capacidad de degradar proteínas, hacer trabajo de digestión. ¿Sí? Muy bien. Entonces, y por ejemplo, acá vemos unas células endócrinas, ¿sí? O sea, son endócrinas y aparte son parte del sistema digestivo. Y aquí están las mismas células que liberan más histamina, son las células enterocromáfinas, ¿sí? Y esas mismas células, bueno, esa misma histamina va a generar que se estimule todavía más la producción de ácido clorhídrico, ¿sí? Bien. Entonces, pues el pepsinógeno es la parte inactiva y la pepsina la parte activa, ¿no? ¿Sí? Funciones, digestión de proteínas, ¿ok? Y todo esto se debe a una influencia de ácido clorhídrico. Y justamente esto nos lleva a un escenario clínico. ¿Qué pasa con un paciente que usa inhibidor de bomba de protones? Pues tiene una mala digestión de proteínas. ¿Qué tiene que ver el factor intrínseco aquí? Bueno, el factor intrínseco también se produce en las células parietales, ¿ok? Donde están las células, las glándulas oxínticas, ¿sí? Bien, cuando hay deficiencia del factor intrínseco, o cuando está deficiente, cuando no está activo el factor intrínseco, pues no se absorbe la vitamina B12, ¿sí? Bien, de una mala absorción. Entonces, a la larga, una persona que tiene deficiencia de vitamina B12, pues te va a llevar a desarrollar una anemia muy específica, en este caso una anemia tipo megaloblástica, con volumen corpuscular medio por arriba de 100 fetolitros, ¿ok? Y también se le conoce en la clínica como la anemia perniciosa. Y lo más característico aquí, que de todas las anemias que existen en el mundo, esta anemia es la única que se presenta con datos neurológicos, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes refieren parestesias, alteraciones de la propia percepción, y el paciente está cansado, está agitado, ¿sí? Está pálido, tiene anemia, pero tiene datos neurológicos. Por ejemplo, ¿en quiénes los podemos encontrar? En los pacientes que les acaban de hacer una gastrectomía, cirugías bariátricas, pacientes con uso crónico de omeprazol, ¿okay? Porque bloquean la bomba de protones, ¿okay? Bloquean las células parietales, entonces las células parietales ya no trabajan. Entonces el músculo del estómago se atrofia, se hace chiquitito y deja de trabajar. Entonces, a la larga te lleva pues esta complicación, ¿no? Bien, pero realmente un paciente que use omeprazol crónicamente, lo que se le recomienda es que se suplemente con la vitamina B12. Sí. Muy bien. Y entonces, ¿qué pasa con la vitamina B12 o la cianocobalamina? Bueno, normalmente ocupamos que el pH sea ácido. ¿Por qué? Porque así se puede unir correctamente la cianocobalamina, en este caso la vitamina B12, ¿ok? CBL cianocobalamina o vitamina B12, junto con el factor intrínseco. Y posteriormente lo pueden transportar hasta el hilio, que es el lugar donde se absorbe, ¿sí?
Por ejemplo, en bioquímica no sé si te preguntan, pero pues en cuarto pues te preguntan zonas específicas donde se absorbe cada cosa, ¿no? En este caso, la vitamina B12 se absorbe a nivel de hilio, ¿sí? Entonces, ¿qué otros pacientes? Doctor, es que mi paciente no toma omeprazol y nunca lo han operado del estómago, pero no lo han operado del intestino. Ah, sí, doctor, sí lo han operado del intestino. Entonces, ¿qué puede tener? Pues anemia perniciosa, ¿ok? Anemia por deficiencia de vitamina B12. O sea, hay otras causas, o sea, no nada más porque te hayan quitado el estómago, o sea, no te hayan quitado el estómago, no significa que no tengas riesgo de tener, en este caso, deficiencia de vitamina B12. Hay una enfermedad que vas a ver en gastro que se le conoce como enfermedad de Crohn. Ah, pues la enfermedad de Crohn le tienen que operar, les resecan el intestino y les se llevan todo el intestino delgado, ¿no? Y aquí estamos hablando de duodeno y ilion, ¿no? Pero específicamente el ilio, en el ilion, se absorbe la vitamina B12. El factor no va a estar deficiente, pero no va a haber lugar donde actúe, entonces no te hace de nada, porque normalmente el factor intrínseco te transporta la cianocobalamina hasta el ilio para que se absorbe y entre a circulación, pero como no hay lugar donde actúe ella, pues no te sirve de nada. Entonces lo que tienes que hacer es mejor administrarle intramuscular o intravenoso la vitamina B12. Pues ya el paciente aquí puede ser vegano. Sí. Con relación a las glándulas pilóricas, que es la segunda glándula, ¿ok? Que ahí están, ojo, estas no son células parietales, ¿ok? Estas son células que secretan pepsinógeno, ¿sí? Ese pepsinógeno, ¿ok? Va con relación a la secreción de jugo gástrico. Recuerden que el pepsinógeno es una enzima que está, es una enzima que está inactiva, ¿ok? Cuando se activa se convierte como en pepsina, ¿ok? Y tiene otra función más, estas glándulas pilóricas producen moco, ¿para qué? Para lubricar, para que el alimento se pueda resbalar, ¿sí? Bien, entonces tener en cuenta eso. Anatomía básica, fondo, antro, ¿ok? Glándulas pilóricas. A nivel del cuerpo se encuentra la mayor cantidad de células parietales o glándulas oxínticas. Cuando a una persona le hace una cirugía bariátrica, por lo general se lleva en esta parte, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, Doc, entonces yo no le recomiendo que mi paciente se haga una cirugía bariátrica. No, al contrario, ya hay nuevas cirugías donde ya no tienen que hacerte esos cortes, sino que te inyectan o tomas un medicamento, una pastilla, y esa pastilla se infla en forma de balón, y lo que hace es que el estómago se distiende. Entonces te llenas más rápido, o sea, hay más rápidamente a saciedad. Entonces, cuando hay saciedad, se libera menos hormonas que estimulan el hambre, ¿ok? Y aparte disminuyen la secreción de jugo gástrico. Bueno, la cirugía bariátrica es un tratamiento recomendado para los pacientes con obesidad mórbida, ¿sí? Por lo general son los pacientes que tienen obesidad mórbida, grado 3, ¿ok? Obesidad grado 3, pacientes que son refractarios al tratamiento farmacológico. Entonces, esos pacientes son candidatos para recibir cirugía de este tipo, ¿no? Cirugías tipo bariátricas. Hay diferentes tipos de mangas, o sea, el término coloquial se le conoce como manga, pero, por ejemplo, si te das cuenta aquí, hay pacientes que se les puede llegar a conectar una banda gástrica, ¿ok? Hay pacientes donde se le corta la mitad del estómago, ¿ok? Y hay pacientes en donde hacen un bypass como una conexión entre estómago e intestino, ¿sí? O sea, si te das cuenta, aquí se sigue absorbiendo nutrientes, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay unos pacientes todavía queda con una porción del estómago, pero ya no hay tanta cantidad que ayude a secretar tanto jugo gástrico. Entonces la comida ya baja directamente al intestino, ¿sí? Y pues no hay tanto problema por ese lado, ¿no? Ese es un bypass, ¿ok? Por ejemplo, hay pacientes donde se les hace esta cirugía, por ejemplo, también te pueden llevar el completo, te puede hacer una gastrectomía, te lo pueden llevar por completo el estómago. Por ejemplo, las personas que tienen ya úlceras pépticas, recaídas de úlceras pépticas, sangrados de úlceras pépticas, o sea, enfermedades del estómago, ya te lo quitan, ¿no? ¿Sí me expliqué, Doc? O sea, te lo pueden llevar, te lo pueden quitar, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí no importa realmente porque la comida baja directamente al intestino, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué otra cirugía hay? Por ejemplo, esta es la ligadura que te explico. Es una liga que se pone y básicamente, disculpa, y el contraste lo que haces a nivel radiológico, pues tú vas a ver si está colocado correctamente o no, o si está inflado o no, etcétera, ¿no? Y está aquí a nivel de la curvatura menor, ¿ok? Curvatura menor y mayor, ¿sí? Entonces, eso lo que va a hacer es comprimir el estómago y, y esto, aunque no lo creas, genera una respuesta vagal, ¿ok? Donde la persona come menos, ¿ok? Y eso funciona bastante bien, esta cirugía, ¿sí? Pero no es de las mejores. Las mejores, ahorita te voy a explicar cuáles. Mira, por ejemplo, esta es la ligadura, te digo, se pone como una cuerdita y se va ajustando, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de las veces se reajusta, ¿ok? Y la otra es, esto es completamente reversible, o sea, nunca te quitaron ningún pedazo, solo te hicieron que comas más lento, que comieras mejor,
Y otra cosa que, pues lo importante es que en cualquier momento te puede quitar esta banda, ¿no? O sea, sin problemas. Y hay en Monterrey, es esta que te digo acá. Al paciente se le administra, pues ya sea por vía endoscópica o se le pide al paciente que tome una pastillita, pero esa pastilla es un balón que se infla con el jugo del estómago, ¿ok? Y ese balón tiene contraste. Y el paciente, pues tiene ese balón y ese balón ayuda a que la persona coma menos, ¿ok? ¿Por qué? Porque disminuye los niveles de grenina. Entonces, o sea, en preguntas, por ejemplo, los STEPS o el ENARC, o sea, ¿cómo tú puedes saber si el paciente le va bien o no con relación bueno, clínicamente vas a ver que el paciente pierde peso, pero hormonalmente o laboratoriamente, pues los niveles de grenina van a empezar a disminuir, ¿sí? Es algo grandioso, ¿no? Entonces ahí es cuando te puedes dar cuenta que los pacientes pueden llegar a mejorar, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasaría? Puede que un día de estos el balón se ponche y te lo tengan que quitar, ¿no? Y ahora, cuando el balón se ponche, ojo, ese balón por dentro tiene contraste y ese balón puede ocasionar un daño renal, o sea como los efectos, pero complicaciones muy, muy largas a largo plazo, ¿no? Más o menos dura, si no me equivoco, entre 2 o 3 años, depende, según yo, la marca, y este balón se puede bajar al intestino y el intestino puede absorber el contraste se puede ir al riñón y el riñón empieza a fallar, ¿no? De hecho, eso es una complicación. Y la otra es, ojo, por ejemplo, todas estas cirugías que te digo, que la que se inserta el balón, la que se pone una ligadura, te los quitan cuando ya bajas el peso adecuado. Por ejemplo, tú tienes una meta, no, pues yo quiero bajar 20 kilos de acá a tanto tiempo, ¿no? Obviamente el peso es adecuado, vas con un nutriólogo, te agendan las citas, todo, y tienes que ir bajando paulatinamente, no tienes que ir bajando muy rápidamente tampoco, porque eso es muy malo, pero tú alcanzas como una meta de peso que tú deseas con relación a tu peso o a lo que tú quieres dedicarte, te quitan eso, pero es lo que se hace en la medicina actual, ¿no? O sea, la cirugía bariátrica es una cirugía metabólica, ¿ok? ¿Para qué? Para el tratamiento de obesidad mórbida, ¿sí? Ojo, no porque te hagan esta cirugía, tu paciente no va a tener diabetes. Recuerden que el paciente que tiene diabetes es el paciente que sigue consumiendo carbohidratos, comida alta en calorías, pues ahí sí no, o sea, ahí no se va a salvar el paciente. El paciente va a poder tener diabetes, ¿ok? Pero obesidad, no. Ojo, ahí, ¿no? Entonces, esta es la famosa pastillita que te digo, la que se usa muy comúnmente ahorita.